Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer técnica de reversa con poligel o acrigel y aparte vamos a encapsular naturaleza muerta. Así que bueno, para hacer esta uña vamos a usar moldes para escultura, moldes de papel. Si querés aprender a colocar correctamente estos moldes, te voy a dejar acá arriba en la cajita de descripción el enlace directo a un curso de cómo colocar los moldes para que puedas adaptar estos moldes de papel a todo tipo de uñas. Si todavía no viste ese video, anda a verlo porque te juro que vas a ver cosas que estoy segura de que no sabías. Colocar el molde en la mano de práctica es mucho más complicado que en una mano real porque el pegamento no se agarra bien de, obviamente, el dedo de plástico. Acá vamos a hacer de cuenta que ya tenemos la uña preparada, que le pusimos el primer y ya me voy directo a la parte de poner la base coat, o sea, la base para semi permanente. Bueno, le pongo una capita bien finita y lo llevo a cabina. Una vez que ya está curado, ya puedo pasar a hacer la plataforma que hago en gel de construcción. Si querés saber por qué hago esta plataforma, también te voy a mandar a que veas el video de la clase 1 de este curso gratis de uñas en poligel. Sí, porque ahí les explico el motivo por el cual es importante que cuando hacemos uñas largas de poligel hagamos esta plataforma. Así que bueno, voy a poner esta perlita de gel de construcción. En este caso estoy usando el clear, pero puedes usar uno del mismo color del poligel o bien de cualquier color, no importa, ¿sí? Pero con esto voy marcando hasta el largo que voy a querer hacer y lo hago desde un poquito por debajo de la mitad de la uña, más tirando a borde libre. Lo que sí me fijo bien que de punta a punta, de punto 0 a punto 0, haya llegado con el gel, por supuesto. Y ahora sí, una vez que está curado el gel, voy a pasar a aplicar el poligel. Si el poligel que voy a aplicar es clear, puedo hacerla a un color translúcido muy clarito. Puedo hacer toda la construcción de la uña en una capa, pero si es de un color sólido, opaco, te recomiendo que lo vayas haciendo de a poco, sobre todo si la uña es larga y vas a tener que poner bastante cantidad de producto, que vayas haciendo de a capas y vayas curando, porque si no, las luces de la lámpara de la cabina no van a llegar a curar bien la parte más de abajo, digamos, del producto y te puede pasar que te quede fresco, que no se selle completamente y lógicamente después eso se va a desprender. Así que bueno, para que te quede perfectita te recomiendo que te tomes el tiempito de hacer las perlas por separado, vayas aplicando de a distintas capas. La primera perla, cuando trabajo en distintas capas de perlas, yo la suelo colocar en el mismo lugar donde empecé la plataforma con el gel, es decir, en donde sería más o menos el peralte, un poquito en el medio de la uña hacia abajo, o sea, del medio de la uña hacia borde libre, es decir, en el sector de la unión entre la uña natural y la extensión que vamos a hacer. Y como les explicaba en el video de la clase 1 de este curso, la mejor forma de trabajar el acrigel es con el pincel bien húmedo en la solución para acrigel o bien en alcohol, bien húmedo y humedecer el producto, es decir, no solamente que el pincel esté húmedo, sino también descargar un poquito de ese líquido que tiene el pincel sobre la perla antes de empezar a moldearla, ¿no? Porque esto me va a permitir que se moldee mucho mejor, mucho más fácil y que no me quede pegajoso el pincel, que no se me pegue el producto al pincel. Como ven, si en algún momento se les pega un poquito de producto en el pincel es porque le falta humedad, le falta el líquido al pincel. Entonces en ese caso lo que hago es limpiar el exceso ese de producto que me quedó en el pincel y lo vuelvo a humedecer. Como les decía antes, la primer perla yo siempre la deposito en el medio y voy bajando hacia borde libre, ¿no?
Después coloco otra para completar y poner y armar la punta. Y por último pongo una para el área de cutícula. Pero ¿qué pasa? Eso era en el caso de construir toda la uña entera, o sea, en el video anterior de Polygel, construir toda la uña entera con el mismo Polygel, el mismo producto, ¿sí? Pero como acá vamos a hacer la técnica de reversa, lo primero que tengo que hacer es la almendra, o sea, la parte que llamamos la almendra vendría a ser más o menos como donde está la uña natural, o sea, en una francesa, en unas francesitas, como las conozcan, sería la parte rosita, ¿sí? La que representaría nuestra uña natural. Entonces, lo que hago es hacer esa parte toda completita, ya casi con el grosor final. Y como ven, le hice en 2 capas, porque es lo mismo, para asegurarme que cada capa se curó perfectamente y no que sea un grueso de producto que por ahí no se llega a curar. Antes de continuar con la estructura de esta uña, lo que hago es, si bien quedó bastante parejo, porque eso nos permite el acrigel trabajar lo más prolijo posible y no se seca hasta que no lo llevamos a cabina, lo que hago con la lima, o si quieren con el torno, con lo que a ustedes les sea más cómodo, pero para esto es más cómoda la lima, desde mi punto de vista, lo que hago es remarcar y que quede lo más derechito posible esta sonrisa que tiene la almendra, ¿sí? Porque ya ahora cuando agregue el blanco de la francesa, esto no lo voy a poder modificar. Sí voy a poder modificar un poco la parte de la superficie, o sea, la parte de arriba, el techo de la uña, por así decirlo. Eso sí lo voy a poder emparejar y modificar. Pero bueno, después lo que es la sonrisa ya no voy a poder modificarla. Entonces, cuanto más perfecto la deje ahora, mejor me va a quedar cuando haga el limado final, ¿sí? O sea, se va a notar mucho cuando haga el limado final si esto no lo dejé bien. Así que tómense el tiempito de hacer este paso. Una vez que termino de limar esa parte, paso el cepillito, retiro el polvillo y la wipe con alcohol, ¿sí? Y ahora sí continuamos con la construcción. Entonces voy a poner una perla de acrigel blanco opaco en mi caso, porque quiero hacer una francesa normal, común, con el color blanco y rosa, pero ustedes esto lo pueden hacer con decoración, con algún translúcido, con lo que ustedes quieran, ¿sí? La estructura es la misma, lo que pueden cambiar son los colores, o si le ponen alguna u otra decoración, ¿sí? De la misma forma que trabajé la otra perla, con el pincel bien húmedo, voy a ir aplastando y acomodando, y así la voy a ir llevando de punta a punta, ¿sí? Cubriendo todo ese borde libre, esa sonrisa que me quedó de esta almendra, y estirando hacia la punta con el largo deseado. Pero ¿qué pasa? Acá ustedes ven que yo estoy medio tapando la punta y está quedando como una especie de baby boomer mal hecho, pero no, lo que yo estoy queriendo hacer es llegar hacia por completo hacia la almendra, hacia ese límite entre la almendra y la punta, y que me quede integrado. Después cuando yo lime por arriba va a quedar perfectamente marcada la sonrisa, ¿sí? No se asusten por lo que están viendo, porque van a ver cuando empiece a limar cómo queda. Entonces, no es necesario pasarse así del todo como hice yo, pero sí asegurarnos que quede, por supuesto, perfectamente unido un acrigel con otro, ¿sí? Para que la uña nos quede completa, si no nos va a quedar un hueco. Entonces sigo emparejando y lo mismo, siempre recuerden tener el pincel húmedo para que no tengamos problema. Y una vez que termino, llevo a cabina, lo curo. Y ahora sí, ya puedo pasar a limar. Para limar esto, tengo que recordar que los poligeles o acrigeles dejan capa de inhibición, la capa pegajosa, que antes de limarla tengo que limpiar, porque si no se hace un enchastre, queda todo pegoteada la lima y no terminamos limando nada. Así que bueno, le pasamos la wipe con alcohol y ahora sí ya podemos empezar a limar.
Para empezar a limar, bueno, en general suelo limar bastante de la misma forma, pero a veces cambio un poquito el orden, pero no pasa nada. A veces empiezo por la punta, otro por los laterales, otro por los faldones, pero siempre tratando de no olvidarme, obviamente, de ningún lado, ¿no? Bueno, después viene, una vez que le damos cuadratura, viene la parte justamente de la superficie, o sea, del techito de la uña, donde voy a empezar a limar con un poquito de fuerza, pero tratando de no dejar ningún surco, por supuesto, pero limo con un poquito de rapidez y de fuerza sobre esta parte, que obviamente esto con torno lo hace mucho más fácil, pero bueno, muchas me escriben que no tienen torno, entonces que les haga videos mostrando cómo limar con la lima. Y sí, después, bueno, se van a quedar un poquito cansaditas, pero también lo pueden hacer con lima. Y si ven, a medida que yo voy pasando la lima, se va empezando a despejar esta sonrisa que queda perfectamente marcadita, ¿sí? Ahí voy retocando unos detalles más y ya se empieza a notar. Entonces, ahora sí que tengo perfectamente la sonrisa marcada, puedo continuar con la aplicación. A todo esto me faltó aclararles que me falta encapsular la naturaleza muerta. Y como la idea es hacer todo el video, o sea, toda la uña en poligel, tengo que hacerle pequeña, digamos, finita, más finita la estructura que vengo haciendo, porque todavía me falta las capas del poligel clear, o sea, el transparente, ¿sí? Con el que voy a encapsular. Yo el encapsulado lo puedo hacer de distintas maneras. Si es, no sé, foil, o algo plano, micro glitter, un efecto, lo puedo llegar a hacer con top coat de semipermanente, ¿sí? Poniéndole finalmente para encapsular 2 capas. Y con eso queda protegido. Pero cuando estamos hablando de decoración que tiene relieve, yo siempre les recomiendo que utilicen gel de construcción clear. Pero en este caso, como es todo con acrigel, lo voy a hacer con acrigel. Entonces, lógicamente, me va a quedar un poquito más gruesito. Entonces, si yo lo que hice hasta ahora, o sea, la francesa, la estructura de la francesa, la hago muy gruesa o ya con el tamaño final, obviamente al agregarle la acrigel ahora, el transparente, le voy a dar más grosor todavía. Entonces tengo que tener en cuenta eso cuando voy comenzando a armar la uña, ¿sí? Entonces voy a agarrar una perla de acrigel clear, finita o pequeña, que me alcance esa perla para toda la uña, y la voy a distribuir con el pincel bien húmedo. La voy a distribuir por toda la uña, ¿sí? Tratando de no perder la estructura, que no me queden pozos ni nada de eso. Voy con el pincel húmedo, primero le doy humedad a la perla y después la voy estirando. Y como les decía, como la estiramos, aplastando y corrigiendo. O sea, aplasto y acomodo, esa es la forma, ¿sí? La forma más cómoda, y van a ver que de esa forma siempre les van a quedar bien las uñas. Una vez que ya tengo la perla estirada, voy a empezar a colocar la decoración. Y para eso agarré esta flor de naturaleza muerta, que es color rojo, y empecé a desgranarle los petalitos. Y como que al principio iba colocándolos todos de un lado, pero la verdad que me estaba encantando cómo quedaba. Entonces dije, ay, ¿y si le pongo a toda la uña? Y después como que me excedí, me pasé de rosca, le puse por todos lados y bueno, más o menos quedó así. No sé si quedó muy linda, déjame en los comentarios si te gustó. Pero bueno, le puse por todos lados. Contame también qué más le hubieses agregado vos. Ahora que estoy editando el video, se me ocurre que quizás combinado con hoja de oro plateada, también hubiese quedado bomba, y capaz que algunos cristalitos. Así que bueno, una vez que tengo toda la naturaleza muerta acomodada, ahora le voy a poner una mini capita de poligel clear y para justamente encapsular. Lo voy a llevar a curar a cabina y ahora sí le voy a sacar la capa de inhibición, la capa pegajosita que deja.
voy a volver a limar la punta y los faldones y ver si en la superficie me quedaron pocitos o algún surco, y lo voy a acomodar. Esta limada ya va a ser mucho más superficial, más para corregir que otra cosa, y con esto termino de darle forma y que me quede lo más perfecta posible. Luego, una vez que termino de limar con la lima 100-180, voy a pasarle la lima buffer o lima spongy o bloque pulidor, como la conozcas, para sacar. Esta la paso tipo redondeando, o sea, con movimientos circulares, para sacar las rayaduras que deja la otra lima. Y una vez que termino con eso, lo mismo. Le saco el polvillo con el cepillito, paso la wipe con alcohol, y ahora ya está lista para ponerle el top coat. Y acá te muestro finalmente cómo quedó. Te muestro la curvatura, diferente a la de al lado, porque en este caso es una uña cuadrada y la de al lado es coffin. Así que bueno, si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle me gusta, compartirlo con tus amigas manicuras, y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!